Bienvenidos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? Espero que muy bien, espero que estén teniendo un muy buen fin de semana. ¿Cómo estás, Ernest? ¿Todo bien? Hola Juan, hola a todos. Bien por acá. ¿Vos? Bueno, me alegro, sí, todo bien, acá todo tranquilo, tomándome un matecito como corresponde a estas horas. Bueno, hoy tenemos un tema complejo denominado Parkinson, ¿no es cierto, Ernest? Sí, Parkinson, que es una enfermedad que a muchos les debe sonar, a la mayoría probablemente de los que nos están escuchando, y es una enfermedad que, digamos, de la cual sabemos bastante, pero todavía no tenemos terapias efectivas que nos permitan curarla, ¿no? O sea que es algo que en realidad tiene que ver más que nada, está encasillado en esas enfermedades neurodegenerativas. Siguen un Claro, curso que por ahí se estanca en algún punto por la medicación, pero sigue, y la persona se deteriora cada vez más. exactamente. El Parkinson, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que es crónico. Eso significa que una vez que empieza, sigue y sigue y sigue, digamos, no es que se termina, y es progresivo porque va afectando cada vez más las funciones de la persona. Está, está digamos, asociado principalmente a la pérdida de un grupo de neuronas que son las que producen dopamina en una parte de nuestro cerebro. No son las únicas neuronas que producen dopamina en nuestro cerebro, pero hay una región que se llama sustancia negra, que es donde están acumuladas estas neuronas que mueren, empiezan a degenerar durante el Parkinson. Entonces, esas neuronas están asociadas a la coordinación y a la ejecución y a la regulación, digamos, de movimientos eh, corporales, digamos, el sistema motor. Entonces, eso es lo primero que uno empieza a ver que está afectado en un paciente con Parkinson. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché ese nombre, ese término, fue, creo que era 1992 o 1993, cuando anunciaron en la televisión que Michael J. Fox, el actor de Volver al Futuro, tenía Parkinson a muy corta edad, lamentablemente creo que Sí, se lo muy diagnosticaron, no sé, joven. tenía 35 años, ponele, más o menos. O sea, creo que era antes de los 40 años, lo cual es un Parkinson precoz, puede ser, o sea, es como... Claro, el Parkinson es una enfermedad que normalmente esperamos verla en pacientes de una edad avanzada, ¿sí? Por eso es una sorpresa, en su momento fue una gran sorpresa que tuviera una persona como Michael Fox tuviera, siendo tan joven, Parkinson. Sin embargo, si bien no es lo único, digamos, el único target, digamos, de la enfermedad, no son las personas mayor edad, y eso se corrobora, digamos, con esto, son el principal, son el principal, digamos, son la principal población, ahí está, no me salía, son la principal población de riesgo, ¿sí? Ahora, es, digamos, el Parkinson de inicio temprano es aquel que aparece antes de los 50, Ok. ¿sí? El Parkinson de inicio temprano es el que tiene muchas veces, es más probable que tenga un componente genético, es decir, que tenga alguna mutación genética reconocible que esté asociado al desarrollo de Parkinson y que probablemente sea heredable. Ahora también hay un Parkinson juvenil, que es menos común, pero que empieza antes de los 21 años. ¿Sí? Este es también principalmente heredado, ¿sí? Eh, y después tenés el Parkinson familiar, donde múltiples, múltiples personas dentro de una misma familia van a tener el Parkinson. Y entonces ahí decimos, bueno, acá hay algunos gen que está implicado en esto, en contraposición al Parkinson esporádico, que sería el Parkinson que aparece alguna persona sin que haya antecedentes familiares. ¿Sí? O sea, abrimos ¿Se un entiende? abanico Entonces, de variables enorme. claro, porque son todas las posibilidades que podemos tener. Entonces, vamos a delimitarlo, porque después seguramente nombremos algunos genes. Por ahí el nombre no es importante, pero para decir más o menos qué es lo que podría estar pasando. Sí, sí, sí. Pero delimitemos. Parkinson, enfermedad que afecta al sistema motor.
Generalmente aparece después de los 50 años. Pero si aparece antes de los 50, le vamos a decir de inicio temprano. Muy raramente aparece antes de los 21 años, y ahí le decimos Parkinson juvenil. Tanto el de inicio temprano como el juvenil van a estar asociados seguramente que hay una herencia genética. Entonces van a estar dentro de lo que conocemos como un Parkinson familiar. Los casos esporádicos, es decir, donde no hay un antecedente familiar, esta es la primera persona en la familia de la cual sabemos que tiene Parkinson, se lo conoce como esporádico y esos van a ser la mayoría de los casos. Entonces, la mayor parte de los casos de Parkinson se dan en personas mayores de 50 años y no hay una relación familiar, digamos, que no está heredado. Ok, ok. Ahí abrimos, claro, un montón de posibilidades porque, digamos, me imagino que para la investigación científica debe ser complicado. ¿Por dónde lo agarrás? ¿Por dónde lo estudias? Por Claro. decir, si es esporádico, si es genético, si es epigenético, hay un montón de cuestiones ahí. Pero entonces, vamos a nombrar algunas características del Parkinson. Vos me decías, el tema del movimiento. Eh, Sí. Rigidez, expresión facial, qué está pasando con el gesto. ¿Hay algunas características que se pueden ir viendo? Sí. Uno de por ahí, lo que más puede notar alguien, y es donde muchas veces, digamos, empieza uno a entender que hay algo con una persona o un paciente que no está bien, que va a ese lugar, es lo que se conoce como temblor en reposo. ¿Sí? Esto es generalmente un temblor que aparece en manos, en las piernas, a veces en la mandíbula, cuando la persona está en reposo, no está utilizando esa parte del cuerpo. ¿No? Entonces, eso si alguien conoce una persona con Parkinson, lo habrá notado, que están moviendo el pie o la pierna o están moviendo la mano, ¿sí? O, bueno, a veces la mandíbula, lo cual es como si le estuviera temblando acá, ¿no? Eh, Eso es clásico, el temblor en reposo. Otra de las características es la lentitud en los movimientos voluntarios, ¿sí? Es decir, nosotros cuando queremos hacer algo, por ejemplo, cuando yo agarro el vaso de agua, ¿sí? Me lo llevo a la boca, estoy coordinando un montón de movimientos de forma voluntaria porque yo lo quiero hacer. Esos movimientos en los pacientes con Parkinson se ven más lentos. Es lo que se conoce como una bradiquinesia. A esto hay que sumarle una tensión en los músculos, ¿sí? Un aumento de la contracción muscular, que es algo que puede producir dolor incluso, ¿viste? Están tan contraídos los músculos que la persona está limitada en su movimiento porque no puede contraer y relajar. Nosotros para hacer cualquier movimiento estamos contrayendo un grupo muscular y relajando el grupo muscular que cumple la función opuesta. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo, acercamos algo con nuestra mano desde un lugar, cuando yo acerco el vaso, ¿sí? Desde la mesa hasta mi boca, estoy usando el bíceps, porque estoy contrayendo el bíceps y eso está haciendo que se acorte, estoy trayendo la mano hacia mi boca. Pero para que el bíceps pueda acortarse y digamos que eso resulte en que el vaso llegue a mi boca, también tengo que relajar el tríceps. Porque cuando el tríceps se contrae, lo que estoy haciendo es estirar el brazo. El antebrazo en realidad es lo que estiro. Se estiro el antebrazo. Entonces, lo que necesito, si yo quiero llevar el vaso a la boca, es que el bíceps se contraiga y el tríceps se relaje. Si yo tengo todo contraído, es difícil, ¿sí? Poder traer el vaso hacia la boca. Entonces, el aumento de esta rigidez muscular, ¿sí? Va a hacer que el movimiento esté limitado. Pero ahí cuando vos decías, me estabas nombrando el tema del bíceps y el tríceps, ¿ahí no interviene el sistema acetilcolinérgico, la acetilcolina o no? ¿O eso yo lo estoy pifiando? Sí, sí, sí. La rigidez muscular, en realidad no, perdón. La contracción muscular va a estar asociada a la información que le llega a los músculos desde las neuronas motoras que están ubicadas principalmente en la médula espinal. ¿Sí? Sí. Entonces, ese sistema depende de acetilcolina, absolutamente. Y la Pero ro- esas no son las neuronas que están degenerando en el Ah, Parkinson. ok. Las que están degenerando son las que coordinan los movimientos. Las que están enviando una señal, digamos, de nivel central, es decir, desde el sistema nervioso central, envían hacia abajo la información después para que esas motoneuronas, algunas se contraigan, otras se relajen. ¿Sí? Ok.
Ahora, hay otro último, vamos a decir, un último gran síntoma del Parkinson que lo puede reconocer cualquiera, que es hay una marcha, un tipo de marcha muy específica, ¿no? Y hay una inestabilidad en la postura que va a generar ciertos problemas de equilibrio, pero sobre todo de coordinación de los pasos. Los pasos se vuelven muy cortitos, ¿sí? Y se levantan poco las piernas del suelo. Claro, tiene que bajar Esos el son centro todos, de gravedad, ¿no? Para no claro, caer. Baja el centro de gravedad y va haciendo los pasitos cortitos para no caerse. exacto. Entonces, el Parkinson puede aparecer con todo esto o con algo de esto. Yo digamos, me acuerdo que el indio, ¿viste? El indio Solari, él cuenta en la entrevista que le hace Pergolini, en la de, es que está, después hace, que es cuando él anuncia que tiene Parkinson, en el recital ese cuando lo anuncia, él dice que los síntomas que siente más que nada es la rigidez muscular, que se le dificultaba atarse los zapatos, por ejemplo, que no tenía temblores tanto, pero sí rigidez muscular. Entonces, es un ejemplo de que estos síntomas principales de los que acabamos de hablar pueden estar o no pueden estar. Pueden estar algunos o no, y otros no. Claro. ¿Sí? Y sigue siendo Parkinson. Claro, la rigidez facial también, yo había leído que se podía La cara presentar de el póker. tema, la cara de póker, como si hubieran puesto Botox. Si hubieran puesto Botox y Claro. no están así fijos y no tienen micrografía también, ¿no es cierto? Que se les va Sí, achicando la letra, ¿no? Había sí, sí. leído por ahí que podía ser también uno de los síntomas, se va como achicando la letra y tienen micrografía. Y entonces, bueno, esos son algunos bueno, el cuentamonedas también había leído, ¿no? Como que la persona tiene el dedo gordo así, digamos más o menos así, y Moviéndolo. Sí, como contando monedas. Es un término creo que sí, medio sí, viejo, sí, sí. pero creo que es así, como contando monedas. Esos son algunos de los síntomas que debe ser una complicación enorme. ¿Y podría derivar en una demencia? Totalmente, totalmente. Hay otros síntomas que aparecen en Sí, el Parkinson que no son solo motores. Por ejemplo, empieza a tener, la persona puede llegar a experimentar insomnio, puede llegar a tener, digamos, somnolencia durante el día, pueden experimentar cambios a nivel emocional como depresión, aumento de la irritabilidad, ¿sí? Síntomas de ansiedad. sí. Aparecen problemas cognitivos, como son la dificultad, ¿viste? En la memoria o en el generar procesamientos de pensamiento complejo. Y entonces que haya este tipo de cambios nos sugiere que acá no está solo, digamos, alterándose la parte motora, sino que hay problemas a nivel de funciones cognitivas superiores. Mencioné la memoria, mencioné el pensamiento y mencioné la emoción, las emociones. Bueno, eso nos abre la puerta de que aparece y está el riesgo de lo que se conoce como demencia por Parkinson. Claro, y eso se va desarrollando a lo largo del tiempo. A medida que va transcurriendo la enfermedad, la persona puede ir teniendo alguno de estas otras características asociadas. Sí, la demencia por Parkinson es algo que aparece mucho más tarde en el desarrollo de la patología y que tiene, digamos, que tiene afectados otras partes del cerebro que no son justamente la sustancia negra como lo que veníamos hablando, ¿no? Generalmente la demencia por Parkinson lo vamos a entender como una complicación que se desarrolla cuando la enfermedad está avanzada y que va perdiendo, esto que veníamos diciendo, repito, funciones cognitivas, la memoria, el pensamiento, eso implica el lenguaje, la capacidad para ser autónomo y puede afectar el estado de ánimo. Ahora, esto no pasa en todos. Los pacientes que tienen Parkinson no necesariamente van a desarrollar la demencia por Parkinson, que implica todo esto. Generalmente es un 20%, un 30%, ¿sí? De personas con Parkinson, que es lo que se está estipulado que serían los que la sufren. Ahora, el problema es cómo, por qué se llega a tener una demencia si supuestamente solo se muere un grupo de neuronas dopaminérgicas que generan, digamos, que están asociadas a la coordinación motora. Bueno, digamos, las causas de la aparición de estas enfermedades, que
nos está mostrando que hay otras neuronas que también están afectadas más adelante, es porque se pierden digamos, algunas neuronas que empiezan a acumular una proteína que se conoce como alfa-sinucleína, ¿sí? Que se empiezan a acumular hacen como pequeños, como cuerpos, se le dice Los cuerpos cuerpos de de Lewy. Lewy. Exacto, se le dice cuerpo de Lewy. Son acumulaciones de proteínas que están quedando adentro de las neuronas, ¿sí? Tanto en neuronas corticales como subcorticales. Las neuronas corticales son las que están en la corteza cerebral y están asociadas a estos procesos cognitivos superiores. Entonces, con el tiempo, la acumulación de estos cuerpos de Lewy va a generar que esas neuronas no puedan funcionar bien. Y entonces ahí es que cuando más adelante en la enfermedad, ¿sí? Esto lleva a que aparezcan síntomas que hasta acá no estaban. Ahora, también hay otra cosa, y es algo que vos nombraste antes. Vos nombraste la acetilcolina. Hmm. Y la acetilcolina es un neurotransmisor que no está solamente presente en las neuronas motoras de la médula espinal. Hay otras neuronas que no son motoras, que son colinérgicas. Esas neuronas también sufren una neurodegeneración más adelante en el Parkinson. Pérdida de neuronas colinérgicas que están asociadas a la memoria, el aprendizaje, la atención. ¿Te acordás cuando hablábamos del sistema activador reticular ascendente? Ahí las nombramos. ¿Sí? Son las neuronas como se dice en castellano, son las neuronas colinérgicas del cerebro anterior basal. ¿Sí? Es una red de neuronas colinérgicas que no son motoneuronas y que terminan degenerando en etapas avanzadas del Parkinson. Y Ernest, una consulta, porque vos ahí nombraste algunas otras características que se pueden ir adicionando a esta enfermedad. Y yo me acuerdo que en una de las materias yo tuve un profesor llamado Estival Ernesto y estudié las 4 vías dopaminérgicas, la tuberoinfovibular, la mesolímbica, la mesocortical y la vía nigroestriada, todavía me las acuerdo. Debo ser el único que habrá estudiado Seguramente. Debo Vos ser fuiste el el único único que sí. maldito nerd que se había estudiado las vías. Pero como tiene que ver con la dopamina, y yo sé que en alguna de esas vías, cuando empieza a haber alteraciones, puede dar digamos, la esquizofrenia positiva. Digo, ¿puede llegar a tener alucinaciones una persona que tiene Parkinson si tiene alguna alteración de alucinaciones visuales, auditivas, etcétera? Sí, los pacientes con Parkinson pueden llegar a tener alucinaciones, ¿sí? Por supuesto que lo estamos diciendo en edades avanzadas, cuando ya el Parkinson ha avanzado bastante, y hay alteración del juicio. Esto significa que el paciente tiene directamente problemas para discernir las cosas que tienen que ver con el día a día, ¿no? Entonces, una persona con Parkinson que está experimentando alucinaciones, ¿sí? Son de tipo generalmente visual, ¿sí? Porque las alucinaciones pueden ser auditivas, visuales, táctiles, ¿sí? Cualquiera de los sentidos, porque son experiencias sensoriales, ¿sí? Que en realidad el cerebro las está reproduciendo sin un estímulo externo. Entonces, cuando yo estoy escuchando voces, los que escuchan voces, pero nadie les está hablando, pero el cerebro está produciendo esa estimulación como si hubiera voces. Y lo mismo con la parte visual. Entonces, teniendo en cuenta eso de las alucinaciones, las podemos detener de cualquier tipo. Las alucinaciones visuales son las más comunes en la enfermedad de Parkinson. Y pueden ser desde cosas simples, como destellos de luz, ¿sí? Como puntitos, hasta personas, animales, digamos, como algo mucho más importante. ¿Qué hacemos con eso? Si el paciente tiene alucinaciones, ¿sí? Y el juicio está alterado, vamos a tener que hacer un tratamiento. Uno de los tratamientos para esto, como vos decías antes, que está asociado a vías dopaminérgicas, es la regulación justamente de estas vías. Pero tenemos un problema, porque nosotros la principal causa de la aparición del Parkinson es que neuronas dopaminérgicas se murieron. Entonces ya de por sí tenemos menos dopamina dando vueltas en el cuerpo.
Ujú. Hay partes del cerebro con dopamina que no murieron, ¿sí? Y que pueden estar asociadas al desarrollo de estas alucinaciones. Pero si yo le doy un antipsicótico que lo que va a hacer es bloquear los receptores de dopamina, no estoy eligiendo a qué parte del cerebro lo puedo mandar, va a todos lados. Entonces se va a comprometer también aquella región donde ya de por sí no tengo dopamina, que es la que está afectada en la parte motora. Sonamos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto para el momento de la elección de un tratamiento. Si tenemos que darle un antipsicótico, le vamos a dar el antipsicótico que se llama clozapina. La clozapina es un antipsicótico de segunda generación que es el único, digamos, que puede generar un- una mejoría en los síntomas, en los síntomas positivos de tipo positivo que aparecen en una demencia por Parkinson sin generar grandes problemas a nivel motor, por la forma en la cual la clozapina interactúa con los receptores de dopamina, que es distinto a las otras. ¿Sí? Eh, pero es el único que podemos usar, porque si nosotros le damos cualquier otro, risperidona o lanzapina, lo que estamos haciendo, bueno, es bloquear, y cuando uno bloquea, en realidad lo que más, proporcionalmente lo que más va a estar afectado es de donde menos dopamina tengo. Ok, ¿y qué pasa con el tema de la motivación y el placer? O sea, pero en el sentido en el sentido neurofisiológico, porque me imagino que, bueno, con una persona que le acaban de diagnosticar por ahí Parkinson, entiendo que va a ser un golpe anímico enorme. O sea, no desde el lado psíquico, sino desde el lado de que justamente la dopamina siempre a nosotros nos enseñaron que era el neurotransmisor de el placer, la motivación, que tiene que ver con todo eso. La persona realmente empieza a tener un impacto en lo que es la motivación o empieza a disminuir este sentimiento de placer, esta sensación de placer. En un primer momento, no. Ok, En un primer momento, esto puede darse por el impacto de la enfermedad. es algo ¿Sí? emocional, digamos, Exacto, cognitivo. exacto. ¿Por qué? Claro, porque es el enterarse uno de que acá no hay vuelta atrás Ah, y que la persona, digamos, de a poco va a dejar de ser quien era, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, digamos, que va a afectar a cualquier persona desde el MAPOS. Ahora, nosotros antes decíamos que estos pacientes pueden desarrollar alteraciones a nivel emocional propias del Parkinson, no porque sea que se genera depresión porque le afecta, digamos, la noticia, sino porque está pasando algo. Y esto es lo que lo que principal va a pasar es algo que se conoce como anedonia. La anedonia es la palabra, digamos, técnica que usamos para hablar de la incapacidad que tiene alguien para sentir placer. ¿Sí? Entonces, había cosas que antes eran gratificantes y de a poco esa persona ya no le pasa eso que le pasaba antes con una actividad en concreto. Entonces ahí decimos que lo que se presenta es anedonia. ¿Sí? ok. La dopamina es un neurotransmisor, como vos decías, que es clave en la parte del cerebro que está asociada al sistema de recompensa. Es decir, cuando nosotros sentimos placer en cualquier actividad, digamos, en orden de nuestra vida, sea comiendo algo que nos gusta, teniendo relaciones sexuales, eh, alcanzando un objetivo, lo que sea, se va a generar una sensación de placer y motivación que está regulada por la dopamina. La degeneración de las neuronas que producen la dopamina, ¿sí? En esta sustancia negra también va a afectar estas vías relacionadas al placer. Entonces, más adelante en la enfermedad vamos a tener una disminución del interés en actividades, en pasatiempos, en hobbies, digamos, una reducción en la motivación, es decir, dificultad para directamente empezar una tarea o completarla, ¿sí? No Claro. solo lo que es placentero, sino tareas comunes de la vida que uno tiene que hacer porque no le queda otra casi, ¿no? Y es una dificultad para empezar a hacerlas. Esto de a poco se va sumando, ¿sí? a
algo que viene pasando desde otro lugar, que es la tristeza esa persistente. Estos sentimientos de tristeza, de desesperanza, que tienen que ver con el avance de una enfermedad grave. Entonces empiezan a mezclar, ¿sí? Y tenemos que la persona empieza a perder la capacidad de experimentar placer que antes le generaban sus actividades preferidas, digamos. Dificultad para iniciar o terminar tareas directamente porque está asociado a la pérdida de ciertas vías dentro del sistema nervioso central. Abulia. Encima esa tristeza. Bueno, la persona está hasta así, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Y además, vos a lo que había nombrado antes, hay una reducción en la expresión emocional a nivel facial, Mm. ¿no? Entonces, ¿y sabes por qué te lo nombro eso? Porque uno de los tratamientos que se prueba en depresión, que es casi que parece un chiste, pero no lo es que una persona sonría frente al espejo, que se ve a sí mismo sonriendo. Y se le ponen, de hecho, a los pacientes que tienen el ceño fruncido, ¿sí? Lo que se le dice la forma de la omega acá en el entrecejo, se le pone Botox, estoy hablando de la depresión, se le pone Botox para que esto se relaje, ¿sí? Se estire, y entonces el paciente cuando se ve al espejo no se ve con esa cara de tristeza, de enojo. Y entonces eso aparentemente tiene un efecto a nivel del tratamiento de la depresión. Bueno, al paciente con Parkinson le pasa de por sí, ¿no? Empieza a tener pérdida de expresión facial. Entonces, eso de alguna manera también estaría contribuyendo a este aplanamiento afectivo que tiene, ¿no? Claro, sí, es algo que marcaba justo Michael J. Fox, tiene un documental eh, que él hablaba de que no podía por ahí sonreír o no podía hacer un montón de expresiones, justo encima de él, que la cara la vivía moviendo en todas las escenas, en todas las películas que hizo, en todas las series, un tipo muy expresivo facialmente, y acá decía como que no, trataba de levantar y no podía, era muy difícil. Así que tenía, bueno, ahí vos estabas nombrando anedonia, abulia también decías, ¿no? La falta de la voluntad para realizar las cosas, para terminarlas. Debe ser muy complicado para la persona. Y bueno, vos nombraste ahí, recién estabas empezando a nombrar algunos tratamientos. Empezabas a Sí. decir algunas cositas que se podían hacer. ¿Qué se puede hacer con el Parkinson? Lo que se puede hacer es, en un primer momento, dar una medicación que se llama levodopa Mm, y es una forma de la dopamina, mm, que lo que hace es, se le da al paciente, ¿sí? Que lo tome por vía oral. Eso va a llegar al sistema nervioso central y en el sistema nervioso central va a ser utilizado como dopamina. Entonces lo que estamos haciendo es aportar por fuera esa dopamina que se perdía o que se está perdiendo. Esto es el único, casi que te diría, tratamiento eh, específico. Pero hay un problema que antes de meterme en otros tratamientos lo quiero mencionar, dale. que es que para el momento en que nosotros nos enteramos de que un paciente tiene Parkinson porque desarrolla los síntomas, el avance de la enfermedad, el avance de la enfermedad está alrededor del 70%. Esto quiere decir, el 70% aproximadamente de esas eh, neuronas de la sustancia negra han muerto, ya no son recuperables. Mm, Por lo tanto, al momento que nosotros le damos, ya no podemos prevenir, ¿no? Ya no podemos prevenir. Podemos simplemente tratar de retrasar el avance de la enfermedad, que era algo que vos habías nombrado al principio. mm, Hay terapias que se están desarrollando, ¿sí? Como digamos tratamientos experimentales para la enfermedad de Parkinson, que lo que tratan es de o detener completamente o revertir la progresión de la enfermedad. Acá ya no es tanto específicamente con drogas, sino que se empiezan a utilizar todavía de forma experimental que tienen, digamos, el objetivo de revertir completamente la enfermedad y si no se puede, al menos detenerla hasta donde haya avanzado, que no avance más. Algo que hasta ahora no podemos lograr con los fármacos, porque los fármacos lo que permiten es que se ralentice cada vez más lento el avance, pero sigue avanzando. Ahora, el objetivo sería aumentar la producción de dopamina, ¿sí? Y evitar que las neuronas mueran. Bueno, entonces, desde ahí existe lo que se conoce como
digamos, terapias génicas, que algunas están tratando de insertar genes, ¿sí?, dentro de estas células que codifican enzimas que son necesarias para la síntesis de dopamina. Entonces, lograr que se empiece a fabricar más dopamina de la que fabrica normalmente 5 neuronas. Estoy inventando el número, ¿no? Pero vamos a decir que nos quedan 5 neuronas, ¿no? Nunca nos quedan tan pocas. 5 neuronas. Y esas 5 neuronas que empiezan a aumentar la producción de dopamina como para cubrir lo que producirían normalmente, sigo inventando, 100 neuronas. Entonces, aumentar en 20 veces la producción de dopamina. La otra sería introducir genes a esas neuronas que promuevan la supervivencia de esas células, es decir, darles digamos, modular la expresión de algunos factores de neurotróficos que permiten el crecimiento. Hablando de eso, voy a hacer un short para la próxima donde voy a decir algo que se está probando con esto en Alzheimer. Cómo Vamos. se pudo modular el aumento de las conexiones y el evitar la muerte neuronal en ratones, aunque sea. Muy bien. A partir de aumentar la expresión de factores de transcripción. Eh, Vamos a estar Hay esperando otras ese shot. terapias Sí. sí, que son mucho más interesantes que esa, que son las terapias con células madre. ¿Por qué? Digo, para mí son más interesantes. Vamos a explicarlo. ¿Cuál es el objetivo de una terapia con células madre? Reemplazar las neuronas que murieron. ¿Cómo? Implantando células en el lugar donde se perdieron que se puedan transformar en las neuronas estas y empiecen a fabricar la proteína. Es decir, como que le estamos poniendo el repuesto. ¿Se entiende? Ok. Para mí es el más prometedor. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos la capacidad de extraer células de un paciente, es decir, que tienen su información genética, y convertirla en cualquier otro tipo de célula que queramos. Podemos sacar una célula de la piel de una persona y transformarla en neuronas, transformarla en células musculares, lo que quieran. Y tiene la ventaja de que tiene la información genética del paciente. Por lo tanto, el problema que experimentamos muchas veces con los trasplantes de órganos, que es el rechazo, porque ese órgano tiene información genética distinta a la del paciente, por lo tanto, su sistema inmunológico no lo reconoce y lo ataca, esto no pasaría si utilizamos las células del propio paciente. Claro. Entonces, tomar células adultas de un paciente, ¿sí?, las reprogramamos para que vuelvan en un estado anterior a donde no están diferenciadas, ya no son las sacamos de la piel, por ejemplo, o de la sangre, ya no son ese tipo, son una célula genérica, comodín. Las inyectamos en el lugar donde queremos que se conviertan en neuronas esas adoptan la función de las células que estaban ahí perdidas. Como que pones a un comodín, ¿viste? Cuando el comodín, pues, si uno lo puede hacer jugar como un 8, como un 9, como un 7, como un 6, digamos, para completar la escalera. ¿De qué depende el valor del comodín? De la posición en la que lo pongas, ¿no? Suponiendo que tenemos que usarlo para completar una escalera. Va a valer 4, va a valer 6 o va a valer 10, dependiendo de la posición relativa que tiene el resto de las cartas. Claro. Eso es lo que estaría pasando con estas células. Las mandamos como comodines y pueden ser lo que sea. Ahora, en el momento en que las ubicamos en un lugar, el contexto en el que están van a hacer que se diferencien y empiecen a funcionar como neuronas dopaminérgicas. La otra alternativa es directamente tomar las células del paciente, transformarlas en neuronas dopaminérgicas e inyectarlas directamente como neuronas. ¿Y cómo las inyectas? Se hace digamos, nosotros podemos tener las neuronas se tienen en suspensión, digamos, las tenemos en un líquido, bien concentradas, todas sueltas, y directamente, digamos, tenés dispositivos que donde mandás una aguja directamente hasta la zona que querés inyectar y ahí la liberás. Tremendo. Había leído que también había un tratamiento experimental que era con, no sé, también se le inyecta a la persona como una neuroestimulación. Evidentemente tienen que ser con cables o con cosas así, que o se opera al paciente y se empieza a tratar de neuroestimular, y que eso estaba en una fase experimental para tratar de que la persona empiece a producir dopamina. Pero no Sí, sé esos si es... son, vos creo que te referís a lo que se conoce como estimulación cerebral profunda. Ujú. Sí. Son electrodos Mm.
¿sí? Que se insertan directamente en el lugar donde vos querés y los podés estimular desde afuera. Con esos electrodos podés estimular esas neuronas a que descarguen, por ejemplo. Sí. Ahora, hay otras técnicas. Esto es como, digamos, en la categoría de estas técnicas es de neuromodulación, se les dice, ¿no? Sí. Y está otra que es la estimulación transcraneal. Ah, sí, Se la le, escuché. se le hace una estimulación magnética, ¿sí? Se utilizan. Esto es un método que no es invasivo, porque no tenemos que colocar electrodos adentro del cerebro, ni nada. Es simplemente, digamos, se le pone desde afuera, ¿sí? Como un casco, digamos así, ¿no? Se le ponen los electrodos de afuera y se hace una estimulación magnética, no es una estimulación eléctrica. Es una Claro. estimulación magnética transcraneal y es una técnica que se está utilizando mucho para tratamientos de depresión resistente y también se ha utilizado en enfermedades neurodegenerativas. Y para la ansiedad. Se está utilizando Claro, y mucho también para para la la ansiedad, ansiedad. sí, Sí, para el trastorno de sí. ansiedad generalizada, que no hay caso, que no hay caso, que no hay caso. Y parece que está funcionando, no sé. En última instancia, tanto la terapia electroconvulsiva como la terapia transcraneal, magnética transcraneal, sabemos que estarían generando un aumento de la producción de ciertos factores neurotróficos que favorece la plasticidad neuronal. Entonces lo que estamos haciendo es estimular la plasticidad neuronal. Entonces eso es lo que favorece que se generen conexiones que se habían perdido y entonces nos da la posibilidad de que el paciente recupere funciones a partir de neuronas que todavía tenemos y que generan nuevas conexiones. Y entonces esa terapia, bueno, yo no sé bien cómo funciona, pero es magnetismo, es como una vibración que se le manda al Sí, es una cerebro. estimulación electromagnética, así se le dice. Estimulación magnética, ¡tuc! Se le manda, pam, pam, pam. No, electromagnética, perdón, es una estimulación magnética. Magnética, Entonces vos ni lo sentís, sentás ahí, es bzz, 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 claro. y te están mandando. Es como el campo terrestre, que supuestamente hay un campo no, supuestamente no, hay un campo magnético terrestre y nosotros ni nos damos cuenta. Estaba pensando en algo de eso, estaba pensando en algo de eso y de que, bueno, a veces, viste que lo nombran mucho las terapias alternativas, el tema de la vibración y qué sé yo, y Sí. justo se me venían sí, el tema del grounding, se le dice, que es como caminar descalzo por la tierra y abrazar los árboles y bueno, un montón de cosas. Sí, creo que el otro día vi algo como que pisar la tierra genera ciertas descargas, ¿no? Hay como ciertas descargas. Sí, una descarga y aparentemente entraría una bacteria, que ahora no me estoy acordando bien el nombre, que podría estimular la serotonina. Por Ah, eso te mira. da como una sensación de, no sé si felicidad, pero bienestar, más o menos. Sí, no me puedo acordar bien el nombre de esta bacteria, pero bueno, ya me va a salir. Em, le- Levocopa, no. Es porque es parecido a levodopa, pero no. Ah, mira, Es ni algo así, idea. bueno, después lo voy a buscar. Eh, y también lo de las terapias alternativas, como que, viste que, no sé, el Reiki o qué sé yo, y que en posición de manos y todos esos temas que tratan de estimular con vibraciones, pero yo no sé si eso es factible, si no es factible. La verdad que como yo no creo mucho en eso, entonces no, Desconozco. es como algo desconocido. Si alguien sabe algo respecto de eso, pónganlo en los comentarios, infórmenos, porque yo la Sí, verdad que en sí. ese Yo, campo no, sí, a mí me, se me me- me escapa, pasa también por arriba. se me escapa, no, No no, sé no. cuál será el mecanismo de acción de la imposición de manos en el Reiki, no lo sé. No digo que funcione o que no funcione, simplemente digo que yo no lo sé. Yo estaríamos en condiciones de Así que decir que las primeras intervenciones de Freud eran medio reikistas. Porque eran medio con imposición de manos y se le, sí. le ponía ahí como una especie de hipnosis, pero que no. Bueno, a Freud no le funcionó. Nosotros hemos querido, voy a aprovechar este Este. paréntesis que hemos hecho en Parkinson para revelar, para confesar algo a nuestro público. Nosotros hemos querido ter- tener una discusión o charlar, hacer una entrevista con un exorcista. Esa era una motivación mía para hablar con un exorcista, porque yo quería que hablemos de esto, de cómo se consideran algunas. Hay personas que tienen reacciones que no podemos explicar por los conocimientos científicos actuales. Y eso es real, eso es así.
Sí, Hay personas de estas que tienen una mejoría en su vida a partir de intervenciones, ¿sí? De tipo virtual. exorcistas. No todos los que se cree que están poseídos por demonios tienen efecto en el exorcismo. De hecho, la mayoría terminan siendo casos, dicho por los mismos exorcistas del Vaticano, digamos, terminan siendo casos que son sugestiones o sea, una cuestión psicológica, psiquiátrica, trastorno de personalidad. Pero hay aparentemente un grupo no menor de personas que donde la única intervención que pareciera que mejora algo es la intervención de un exorcista. ¿Por qué menciono esto? Porque vos decís, bueno, decíamos recién lo de Freud, que uno podría decir, bueno, probablemente esta imposición de manos puede ser una sugestión, ¿no? Lo que estamos haciendo es sugestionar a la persona que está recibiendo que se está convenciendo de que esa imposición de manos está teniendo un efecto. Bueno, ojo, quizá puede pasar con la sugestión a nivel psicológico, pero eso no significa que no haya personas que están sufriendo a las cuales nosotros no podemos explicar y que se nos escapa de nuestro modelo científico actual para explicar y que hay soluciones en otro lado. Sí, Entonces, no siempre lo que no podamos explicar va a ser porque hay una sugestión, como trata de explicar el psicólogo, el psiquiatra, que descree de los exorcismos, ¿no? Y te va a decir, eso es una sugestión. Bueno, no sé. Vamos a ver si es una sugestión o no. sí, es verdad. El otro día inclusive estaba teniendo un debate con unos compañeros de la facultad y venía un poco por ese lado de, a ver, de que hay terapias que parece que sirven y que digo, y bueno, entonces, si sirven, son válidas y si no sirven, hay que descartarlas. Entonces, bueno, en base a alrededor de ese tópico estábamos debatiendo de, justamente en esto de lo útil o de lo que es por ahí que tiene que ver con la ciencia, que a veces no parece ser útil, porque, por ejemplo, me decían, bueno, pero la psicología o el psicoanálisis no puede curar a todas las personas. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos? ¿No lo sacamos? Inclusive vos ahí estabas nombrando el tema del exorcismo, que bueno, evidentemente como es algo espiritual y tiene un protocolo que está instituido por la iglesia, sea cual sea. Hay padres, curas, etcétera, que en algún momento han auspiciado de psicólogo. En esto de la escucha de la confesión Sí. era una especie de catarsis donde la persona podía reaccionar de alguna manera en términos del psicoanálisis, ese síntoma que quedó ahí estrangulado, esa angustia que quedó ahí espesándose en la psique. Y en cuanto a esto de que pueden servir o no servir, justamente yo trataba de marcar una línea en cuanto a la refutabilidad de la hipótesis y en cuanto a, yo siempre en términos medio científicos, ¿no? Y en cuanto a lo que se puede reproducir o no reproducir. Porque viste que la otra vez habíamos hablado de los tratamientos con ayahuasca, con esto, con lo otro, Ujú, ujú, que ujú. a alguno por ahí les sirvió y a otros no, y en esos términos yo también podría poner al psicoanálisis. Bueno, hay gente que le sirve, hay gente que no le sirve. Pero yo les ponía un ejemplo, digo, bueno, vamos a suponer que una persona, no sé, tiene un problema en los pulmones porque fuma cigarrillo. Entonces la persona va al médico y le dice, bueno, doctor, tengo este problema, ¿qué hacemos? El médico le dice, bueno, usted tiene que dejar de fumar. Ah, la persona no deja de fumar, vaya a hacer lo que quiere. Y entonces, bueno, pero yo no puedo achacarle a la ciencia ni al médico que fallaron, sino digo, bueno, la persona no pudo reaccionar como tenía que reaccionar, yo lo pondría más por otros temas como la pulsión de muerte u otras cosas, y siguió haciendo lo que quiso. Pero yo no puedo culpar a la ciencia o no puedo culpar al médico de no actuar bien. Ahora, lo otro es medio complicado. Yo he escuchado anuncios de iglesias que vendían agua del río Jordán para curar cosas complicadas. Y ahí estamos, es como una línea muy fina entre lo que Pero sirve. mira, A ver, pero vamos a esa salvedad. dale. Vos dijiste la palabra clave, vendían. Sí, Vendían. sí. Entonces, si hay digamos, un interés económico detrás, Mm, yo, como en lo personal, ahí pongo la sospecha. mm,
Porque si es una persona que está exorcizando a otro, bueno. Ahora, si yo te vendo esto, ¿por qué lo del rédito económico? No estamos hablando de fe acá. Entonces, ahí donde se quiere sacar, donde se quiere lucrar, ahí es donde hay que poner la atención. Sí, yo también lo pienso Entonces, así, sí, pero por vos supuesto. pensás que la consulta psicológica también tiene un precio. Entonces, Sí, sí, claro, pero como acá. poniéndome en abogado, ¿no? No, Para ir. por supuesto. La consulta psicológica tiene un precio, la consulta psiquiátrica también, y esa persona lo hace por la plata. Claro. Esa persona lo hace por la plata. Ahora, el, el exorcista, sí, que generalmente es. Vamos a tomarlo Iglesia Católica. El exorcista en la Iglesia Católica es un cura, Sí. sí, que lo hace porque es una tradición derivada de las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo: en mi nombre van a expulsar demonios. Jesús no cobró un peso a nadie para expulsar demonios. La iglesia no lo vende como un servicio, digamos, no tenés el plan, la prepaga para exorcismo, que te cubre tantos exorcismos por año. No hay un interés Mm, lucrativo atrás de eso. Por lo tanto, tiene otro contexto ahí. mm, ¿Se entiende? Tiene otro contexto. Uno puede entender, uno puede creer o no, uno puede decir, bueno, esto es una chantada o no, pero el cura que lo está haciendo no está sacando un rédito económico de ahí. mm. Cura lo está haciendo por una cuestión de fe, de que cree en lo que está haciendo es verdad. Uno puede decir, eso es todo mentira. Ok, para vos es todo mentira, para él lo cree. El tema es cuando yo digo, estoy jodiendo, abro la canilla acá en mi casa, le pongo el filtro y le digo que es del río Jordán. Total, si total la gente cree, no pasa nada, es agua. Ahí es ahí está el problema. Es un problema moral, por supuesto, que es un problema moral, ¿no? O el que te vende el manto, tocar el manto sagrado. Bueno, eso es un problema moral porque vos estás sacando un montón de plata a la gente, estás lucrando con la fe del otro. Podés no creer en lo que el otro cree, pero ya lucrar con eso es un poquito despreciable, ¿sí? Pero no sería el contexto de un exorcismo real, en el cual el otro cree que esa es la solución y hay un demonio que está poseyendo a la persona, por lo tanto hay que expulsarlo. Habría que preguntarle a este exorcista a ver si, porque yo, cuando vos estabas hablando, se me ocurre la hipótesis de que los exorcismos deben haber bajado un 80% desde, no sé, el medioevo para acá, porque justamente la ciencia empezó a explicar que había personas que tenían bipolaridad, esquizofrenia, que tenían, no sé, otro tipo de Parkinson. Parkinson, bueno, claro, alguna demencia, y que dijeron, che, no, no es que tiene un demonio, sino que tiene un problema con la dopamina, con la alfa-cinolicerina. Bueno, y entonces deben haber habido una disminución en... Habría que preguntarle a ver si esto es así y que por ahí, hoy en día, lo que no se puede explicar con la ciencia y todavía es atribuirle a la parte religiosa, quizás en algún momento se encuentre alguna causa científica, alguna explicación científica de por qué eso está pasando, o por qué esa persona es resistente a los medicamentos, o por ahí, bueno, por ahí sí tiene un tema espiritual, por ahí tiene una angustia que tiene que ver con lo espiritual y que tiene que ver con Dios y qué sé yo, y bueno, sí. Es que las cogniciones van en paralelo, o sea, los valores, las creencias, los objetivos, las Claro. metas, todo va en paralelo. Si una empieza a entrar en conflicto con la otra, la persona evidentemente va a tener una angustia. Pero bueno, no sé. Habría que invitarlo de vuelta al exorcista ese Claro, que se porque nos rechazó la invitación, ¿eh? Yo lo voy a aclarar. Nos rechazó la invitación no quiso venir. por episodios anteriores nuestros, no vamos a decir cuál, pero la persona a la que yo contacté, le escribimos, le pedimos y dijo que no estaba de acuerdo con la forma en la que habíamos abordado temas anteriores, y entonces por eso, de manera muy educada, Mm. rechazó la invitación. Pero vamos a ver, capaz que lo podemos volver a invitar o capaz que invitamos a otro, buscamos otro. Si alguien conoce un exorcista serio, no una chantada, que lo ponga en los comentarios y nos avise. Sí, sí, bueno, también que tenga que ver con otro tipo de terapias no hay problema, que vengan acá a charlar, yo no tengo problema en debatir bien, porque hay gente que se lo toma muy a personal, y hay gente que Sí, como que sí, sí, sí. toma una posición muy personalista. Yo cuando debato teorías o conceptos o cosas académicas, son cosas académicas, o sea, yo no me lo tomo como que me están atacando a mí. En todo caso estarán Claro. discutiendo sobre Freud, sobre Lacan o sobre Winnicott, o el que quieran, a mí no me interesa el nombre. Digo, bueno,
listo. Y si yo pienso que la persona está en lo correcto, está en lo correcto. De hecho, bueno, a veces es complicado defender al psicoanálisis de Freud o de Lacan, o sea, y no otro tipo de terapias que son como más concretas, más en este sentido de lo útil. Pero bueno, esta terapia es para el TOC, esta terapia es para esto y esta terapia es para lo otro, que son como más, más técnicas, más sencillas inclusive. Pero bueno, y yo aparte voy integrando un montón de escuelas, digamos, de la psicología. Entonces, yo no a priori no descarto ninguna o casi ninguna. Todas tienen algo que enseñarme. Y por ahí, bueno, estas otras terapias alternativas también tienen algo de interesante, así que si la gente lo quiere venir a comentar acá al canal, que nos escriba ahí o por privado nos manda un mail y bienvenido. Algunas últimas cositas, ¿te parece, Ernest, para tocar algunas Dale. últimas cositas? Vos nombraste ahí la alfa sinuseína, era, ¿no? Sinucleína. Sinucleína, perdón. ¿Eso no se sintetiza en el intestino? ¿Eso no, no tiene que ver ahí con la parte intestinal? Lo que pasa es que es una proteína, ¿sí? Digamos, esto viene de un gen que es un gen que es el gen que fabrica la proteína alfa-sinucleína. Sí. Entonces, es un gen que está en toda la célula de nuestro cuerpo Mm, y tiene distintas funciones. Las proteínas van a tener sus funciones en partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Y van a tener otras funciones en otras partes de nuestro cuerpo. Esto suele pasar. Por lo tanto, nos podemos llegar a encontrar la alfa-sinucleína siendo utilizada en el intestino, como también nos encontramos la serotonina siendo utilizada en el intestino. claro. Sí, las vamos a encontrar en otros lugares. Ahora, el problema es que, por alguna razón, algunas, digamos, donde aparecen mutaciones o aparecen acumulaciones de esto que algunas células pueden procesar bien y otras no. En este caso, las neuronas no estarían pudiendo procesarlas bien. Claro, ¿por qué traía esto del intestino? Porque digo, bueno, viste que al principio del video como que no pudimos decir cuáles eran las causas reales, porque no se saben cuáles eran las causas reales, por ejemplo, del Parkinson. Digo, el tema de la alimentación tendrá algo que ver en algún punto con el Parkinson o no. El tema yo había leído en algún momento que el trigo y los agrotóxicos y todo eso podía llegar a ser una de las causas o se tenía en cuenta que se estaba estudiando como causa de interacción, ¿no? Entre el organismo y el medio ambiente y posible causa. Pero no sé si tiene algo que ver o no. O sea, es que otras de las terapias, estas experimentales nuevas, así como le dije, lo de modificar genes, Mm. inyectar nuevas células, es la de modificar la microbiota. Sí, eso se está Eso haciendo. está como tratamiento y que lo que quieren es modificar es decir, la flora bacteriana en el intestino, porque creen justamente esto que vos decís, que hay una correlación Sí. entre la alteración de la función intestinal y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Eso lo que hacen es, o están probando, o bueno, inyectamos, digo, inyectar es un genérico, ¿no? Que realmente pone una aguja, pero o se puede insertar en ese intestino, digamos, las bacterias necesarias, o a veces lo que se hace es mucho más asqueroso con un pedacito de materia fecal, ¿sí? Que esté enriquecida con las bacterias que supuestamente se necesitan, se terminan implantando, es una repugnancia, a mí me da bastante asco, pero se usa lo de implantar pedacitos de materia fecal que estén enriquecidas con el tipo de bacterias que quieren en el cuerpo. ¿Por qué? Porque se está hablando de esto que vos decís, que habría un problema asociado a la inflamación, ¿sí? A la inflamación que puede empezar en el sistema digestivo, pero que ese mismo fenómeno inflamatorio termina repercutiendo a nivel del sistema nervioso central. Entonces, que hay enfermedades, no solo el Parkinson, sino
otras enfermedades neurodegenerativas e incluso la depresión, que podrían ser causa de fenómenos inflamatorios que empiecen en otra región del cuerpo, sobre todo en el intestino en realidad. ¿Por qué? Porque ahí se asocia con la dieta, con el consumo de ciertas sustancias que tienen un efecto tóxico, como vos las nombraste, como los agrotóxicos, o ciertos componentes que tienen que ver con la dieta, algo La que leche de hablábamos vaca. con Paula. Claro, la leche, algo que hablábamos con Paula cuando vino la nutricionista, esta idea de el procesamiento de las harinas y entonces la exposición de mayor cantidad de gluten, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, incluso uno de los tratamientos que se utiliza para la epilepsia, para el autismo, es incidir sobre la dieta, o dietas cetogénicas, o dietas sin hidrato de carbono, o dietas sin lácteos, digamos, se van probando distintas cosas y no todos los pacientes, pero algunos experimentan mejorías a partir de un cambio en la dieta. Exactamente, por eso te lo traía, sabía que se estaba debatiendo, bueno, todo este tema de la microbiota es súper interesante, ojalá podamos traer a alguien también especialista en eso, porque aparentemente hay todo el mundo ahí, con el tema de la microbiota intestinal y eso. Y vos nombraste ahí lo de la materia fecal y esto no se puede usar como, como pauta para la detección temprana. Una persona está constipada no sé cuánto tiempo y después analizan la materia fecal y por ahí si no encuentran, no sé, esta alfa-sinucleína o alteraciones ahí, no se puede utilizar para la detección temprana del Parkinson. La verdad que no lo sé. Lo La pregunto verdad es que porque no lo sé porque se me acaba de ocurrir. sí, sí, es interesante lo que planteas, pero yo te voy a decir qué sabemos hasta ahora de este tipo de intentos. Los intentos que hemos tenido de recuperar cosas por fuera del sistema nervioso central que nos den una indicación de qué está pasando dentro del sistema nervioso central, hasta ahora no han sido muy efectivas. ¿Por qué? Porque uno de los ejemplos era el de hacer un dosaje de dopamina en sangre, perdón, de serotonina en sangre, pensando que la serotonina en sangre, si está baja, nos dice que está baja la serotonina del cerebro y eso podría asociarse a trastornos de salud mental como la depresión. Lo que pasa es que la serotonina se fabrica en el intestino también. Y de hecho se fabrica probablemente más cantidad en proporción en el intestino que en el cerebro. Entonces, la cantidad de serotonina que vos tenés circulando en la sangre no es un indicativo de lo que está pasando dentro del sistema nervioso central. Entonces, es un primer intento que falló. Hay un segundo intento, no un segundo, pero hubo muchos, pero digamos, un intento que empieza a ser exitoso ahora, que es un test para el trastorno bipolar, que pareciera que está funcionando. A partir de la extracción de sangre se pueden medir ciertas cosas y se encuentra, es el test, creo que se llama test BD, algo así, eh, que sirve para detectar, parecería que es bastante fiable en cuanto a el diagnóstico de trastorno bipolar. Entonces, estamos avanzando en ese sentido. Uno ya esto ya tiene unos 10 o 15 años, uno de los proyectos que implicaba las mediciones, dice, bueno, no nos concentremos en la sangre, concentrémonos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, hacemos una punción lumbar, sacamos líquido cefalorraquídeo y vemos qué hay ahí adentro. ¿Por qué? Porque lo que querían es ver, ¿viste esto que decíamos que se forman acumulaciones de proteínas que después fueron lo que se conoce como cuerpos de Lewy? Sí, También es algo que pasa en otras patologías. No, por ahí no forman cuerpos de Lewy, pero se acumulan proteínas que están mal formadas o desechos y se empiezan a liberar en el líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo en el Parkinson. Y entonces dicen, bueno, vamos a tratar de encontrar este tipo de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y a ver si podemos establecer una correlación, de forma tal que al momento en que empezamos a encontrar ciertos niveles, ¿sí? un nivel específico, podamos asumir que ese paciente está desarrollando una enfermedad neurodegenerativa y hacer una detección y por lo tanto un tratamiento de forma temprana. Pero no se pudo porque lo que se encontró con por lo menos esto de hace 10, 15 años, lo que se vio un par de años después es que son marcadores de envejecimiento normal.
Entonces, normalmente nuestros cerebros están fabricando más de estas proteínas a medida que envejecemos. Y entonces empieza a aumentar la cantidad de esta proteína que hay en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, quién iba a desarrollar Alzheimer y quién no se podía inferir por el nivel de estas proteínas del cerebro, porque en realidad lo que nos está diciendo es que esta persona es más vieja que esta. ¿Se entiende? O que hay un envejecimiento, digamos, del sistema nervioso central, si Claro. no querés compararlo de esa manera. Por lo tanto, hoy por hoy, utilizar lo que se conocen, todo esto se conoce como biomarcadores. Utilizar biomarcadores eh, para la detección temprana es algo que es muy imperfecto, que está en desarrollo y que si bien el del trastorno bipolar pareciera que sería el que estaría abriendo el camino para algo más efectivo, no tenemos nada confiable y nada en lo que podamos fiarnos todavía en enfermedades neurodegenerativas. Ok, bueno, la última. ¿Parkinson y parkinsonismo es lo mismo? Mm. No, ¿no? No, porque el Parkinson es la enfermedad de todo este conjunto de características que estuvimos hablando. El parkinsonismo es una manifestación corporal que se va a dar en una persona que no necesariamente está atravesando una enfermedad de Parkinson. ¿Sí? El parkinsonismo pueden experimentarlo, por ejemplo, alguien que está tomando un fármaco que le genera como efecto adverso alteraciones a nivel motor. Un ejemplo son los antipsicóticos, ¿sí? Que como están inhibiendo la dopamina, empieza a aparecer, ¿sí? Síntomas similares a los que aparecen a nivel motor del paciente que tiene enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Pero ¿qué puede ser? El temblor en reposo, la rigidez muscular, ¿sí? Ciertos problemas a nivel de la marcha, eso puede aparecer, pero el temblor y sobre todo la rigidez muscular serían los que aparecerían en un paciente que no necesariamente tiene Parkinson, ¿sí? Pero que aparecen por otra causa. Lo más típico para nosotros, por lo menos para mí, desde el lugar de psiquiatra, es los antipsicóticos y los antieméticos. ¿Sí? Antieméticos son fármacos que se utilizan para reducir o evitar los vómitos. Y están modulando, también bloquean receptores de dopamina. Pero esto puede pasar por otras cosas. Hay algo que se llama, y esto es porque a mí me gusta en particular este deporte, que es el síndrome del boxeador. Y el síndrome del boxeador es estos traumatismos craneales a repetición pueden llevar a que aparezcan síntomas motores tipo Parkinson sin desarrollar Parkinson. ¿Sí? Esto es lo que le empezó a pasar a Mohamed Ali. Mohamed Ali arrancó así, después terminó desarrollando Parkinson, pero arranca con un parkinsonismo debido a severas traumatismos craneales. ¿Sí? Pero esto puede pasar por una ACV, puede pasar por una infección, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central y que aparezcan estos síntomas de problemas a nivel motor, sobre todo rigidez muscular y temblores. A eso se conoce como parkinsonismo. Ok, buenísimo. Bueno, hasta acá creo que pudimos abarcar bastante. Ojalá que el exorcista nos dé bola y venga a charlar con nosotros. Ojalá algún exorcista venga, quiera charlar con nosotros. El exorcista. Hoy, bueno, justamente estamos en Halloween, bueno, ya pasó, pero estamos ahí el fin de semana de Halloween. Y Sí. también, si le podemos decir, no sé, a Paula, que a ver si por ahí sabe más del tema de la microbiota, o por ahí Sí, alguien dale. que pueda venir a iluminarnos con eso. Las Gente, volvemos a convocar a Paula. sí, sí, la volvemos a convocar. Si nos dejan un like, si se suscriben, a nosotros nos ayuda un montón. A ustedes no les cuesta nada y nos motiva un poco a seguir con esto. Ernest, hasta acá el video de hoy. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.